En nombre de Jesús, estamos en tu presencia y tú eres el que nos tiene que guiar en todo. Tú eres el que nos dio la vida y nos debemos a ti. Esta vida ya no nos pertenece, como el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. En otras palabras, ya no decido yo, ahora decide Cristo. Ya no opino yo, ya no elijo yo, ya no es lo que me guste a mí, ahora es lo que Cristo desea para mí. Haznos comprender, Señor, porque en vano estamos viniendo si realmente esto no llega y penetra en nuestro corazón. Es verdad que mejor aquí que en otro lugar, porque un día, golpe a golpe de martillo en la piedra, al final se romperá. Así es la palabra de Dios, que golpea la piedra. Pero que no perdamos el tiempo. Ayúdanos a retener tu palabra y a entender la importancia de hacerlo. De eso repercutirá y dependerá que nuestra vida sea fructífera o no. Y nosotros hemos sido rescatados, como dice en Juan 15, para llevar fruto. Gracias, Jesús. Eres digno que llevemos fruto. Y es lo que queremos hacer, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos hablando de retener la palabra. Qué importante es retener la palabra. Vimos la semana pasada que en las 7 iglesias de Apocalipsis hay un énfasis de parte de Dios en todas ellas, de una manera literal a veces, y en otras no literal, sino de una manera simbólica, pero dice lo mismo el rema, de que hay que retener. Si tú retienes, nadie quita la corona. Si tú retienes, tú vences. Si tú retienes, serás columna. Si tú retienes, te daré la victoria. Si tú retienes, te guardaré de la prueba. Retener en el concepto de oír la palabra y ponerla por obra y guardarla y que nadie arrebate lo que es la voluntad del Señor para con tu vida. Nosotros sabemos, por ejemplo, Sansón es un caso que no retuvo la palabra. Él andaba en lo que Dios no quería y eso produjo que Sansón no fuera tan productivo como podía haberlo logrado. Es verdad que en un solo día, el último día de su vida, derrotó a más filisteos que en toda su vida, pero su vida podía haber sido muchísimo más productiva. Amén. Está claro. No pase eso con nosotros. Por eso Dios nos está hablando tanto de la retención de la palabra. Vamos hoy a Hebreos, vamos a buscar el libro de Hebreos, que vamos a estar ahí un poquito para entender la trascendencia, la importancia que Dios nos está sembrando con esta palabra, con esta instrucción. Cuando Dios insiste en una palabra es porque tiene un plan. Y nos dice Hebreos 3 en el versículo, vamos a empezar un poquito en el versículo 7, habla de un reposo para el pueblo de Dios, habla de una vida de paz. Miren, el ser humano anda en desconcierto, no solo por el coronavirus. Ya hemos hablado mucho de que todas las pastillas de ansiolíticos que la farmacéutica ha hecho de 10 años, es la cifra de hace unos 10 años, estábamos en la otra iglesia y nos vinimos aquí en el 12, aproximadamente unos 10 años, 8 años, se podría llegar a la luna pastilla a pastilla, o el Kilimanjaro, la cordillera del Kilimanjaro, estaría una montaña de pastillas de ansiolíticos. Pero eso no da la paz. Te duerme tus sentidos, te anestesia, te hace no pensar, te droga, pero no te da la paz. Es una paz artificial. Pero cuando tú vas a las prisiones, que ahora estamos volviendo a entrar, cuando tú vas a las prisiones y te das cuenta que las personas, y cuando vayáis lo vais a ver, que se les predicó la palabra en el tiempo del confinamiento, a pesar de los problemas, han retenido, han sido diferentes, han dado un resultado distinto, han visto la mano del Señor, a diferencia de sus compañeros en prisión. Uno se da cuenta que lo que nosotros predicamos no es una fábula ni un cuento, es real, es poder. Yo lo conté, en Sangonera ocurrió que la primera vez que entré,
después de la pandemia, me contaron cómo una persona con lo que es la tapadera de una lata de comida, pues, de anchoas o de lo que sea, con la tapadera se cortó el cuello y murió. Y en el mismo módulo habían varias personas que venían al culto antes de la pandemia y ellos daban testimonio de que las personas querían suicidarse porque al no poder ver a la familia, que es su único consuelo por el aislamiento, al tener miedo porque no tienen fe, aún los más duros se desmoronaban. Pero ellos habían sentido, por eso no es en vano el trabajo, no es en vano que la radio esté emitiendo, no es en vano cuando estamos transmitiendo también por vídeo, no es en vano. La palabra toca y aquellos que la retienen ven el fruto, el que no. Y es curioso cómo daban testimonio, y los que ahora van a empezar, que estamos preparando las autorizaciones para volver a los que ya están autorizados, estamos viendo precisamente cómo hay poder. Y cuando fuimos, un compañero y yo, el lunes pasado, ayer, esta semana no, la anterior, y entramos, en módulos que siempre habían 5 o 6 personas como el 5, se apuntaron 15 y 17. Hambre de Dios. Entonces, no es en vano el trabajo, pero el fruto viene cuando se retiene la palabra. Si no hay retención de palabra, no hay fruto. Y eso lo vemos en todo lugar. Pero nosotros somos diferentes a los que están en el mundo y tenemos que entender, Dios nos tiene que revelar que más prioritario que cualquier otra cosa en nuestra vida, yo sé que esto no gusta a una persona no comprometida, pero más prioritario que nada en esta vida debería de ser el compromiso con el Señor. Cuando el pastor Gustavo está exponiendo, a mí me ha pasado, Dios ha detonado en mí, yo guardo la intimidad, si yo no puedo fluir, pero es verdad que desde que empezó con el primer mensaje, desde el primer día a consecuencia de ese mensaje, sin despertador, yo estoy madrugando muchísimo, como él compartió, yo no he hablado esto con él hasta que él lo dijo. Luego, Dios tiene algo con nosotros como pueblo, y tenemos que retener la palabra. Hay una parte que la pone Él. Pero si yo cuando me despierto todas las mañanas, de noche todavía, digo, bueno, voy a quedarme un poco más, ya estoy negando lo que Dios quiere hacer en mí. No sé si me explico. Entonces tenemos que, Dios hace la obra, pone el querer como el hacer, pero tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Igual pasa con la palabra. Dios nos da la palabra idónea, pero si no la retenemos no va a producir fruto. ¿Entendemos eso? Ahora, vamos a Hebreos 3. Y nos habla desde el 7. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, y qué importante es porque la voz de Dios la escuchamos con frecuencia. Tú abres tu Biblia, no sé si empiezas con el proverbio diario, no sé si empiezas por salmos, no sé si empiezas orando, pero Dios siempre va a poner algo en tu corazón, siempre va a poner algo. Yo no sé tú, pero yo cuando algo he hecho mal o algo estoy haciendo mal, Dios me lo dice siempre. Pero hay veces que yo no quiero escuchar o no he querido escuchar. Porque tenemos una cosa que se llama orgullo. Aquí nadie tiene orgullo, solo yo, pero hay un orgullo. Y el orgullo dice, no. Bueno, ya más tarde. Bueno, otro día. Bueno, ya habrá tiempo. Siempre una excusa. Pero oímos la voz de Dios. Lo que pasa es que nuestro orgullo sale en defensa, porque muchas veces la voz de Dios nos va a incomodar. Tenemos, y los que han hecho la escuela bíblica lo saben, tenemos carne y tenemos alma. Y nuestra carne y nuestra alma no son aliados del espíritu pacíficos. Son enemigos del espíritu. Son enemigos de la obra de Dios. Ejemplo. Imagínate lloviendo una granizada terrible, las alcantarillas sacando agua, frío en la calle y viento. Miércoles a esta hora ir al culto y vienes cansado o cansada del trabajo. ¿Qué te apetece? A lo mejor te apetece venir, porque estás en el espíritu seguro, porque si no, no te va a apetecer.
Pero tu carne y tu alma te lo va a poner difícil. Ahí lo vemos claro, porque todo... te voy a poner un ejemplo más claro, y ustedes ahora no se me hagan los santos, porque más de 25 no estamos nunca los sábados en oración. Claro, si no lo saben, no lo saben. A través de Zoom quedamos a orar. Y no hay más de 25 con los de San Pedro. ¿Dónde están los otros 180? Unos pueden estar trabajando, yo no digo que no, pero mi pregunta es, ¿cuántos estarán durmiendo? Unos cuanticos, ¿verdad? Por lo menos 10, ¿verdad? Si contamos todas las iglesias, ¿dónde estarán los otros 350 o 400? De los que no se congregan tenemos muchos. Y la cuestión es, ¿estamos anteponiendo la voluntad de Dios a la nuestra? Seamos sinceros con nosotros mismos sin responder. Es que no me apetece, es que no es lo mismo, es que no lo siento igual. Pero ¿y Dios cómo lo ve? Entonces, oímos la voz, pero ¿sabes qué hacemos? Endurecer el corazón. Vas a 160 por la carretera y te dice tu mujer, por ejemplo, vas muy rápido. ¡No! No que va. Te para la policía. ¿Qué? ¿Tiene usted prisa? ¿A cuánto iba? A 120. Y sabes que te habían llamado la atención. Eso se llama endurecer el corazón. Ese es el orgullo, la prepotencia, la altanería, el egoísmo que hay dentro de nosotros, que no queremos que nadie nos corrija, aunque sea por nuestro bien. ¿Tú sabes cuántas veces nos corrigen por nuestro bien? Profesores, padres, autoridades espirituales. ¿Y cómo tomamos la corrección? Entonces, la palabra de Dios también nos dice cuál es el camino por el que tenemos que ir. Pero nosotros queremos, cada uno, en nuestra naturaleza humana, escoger nuestro camino y que sean las cosas como nosotros queremos. ¿Verdad? ¿O no? Ustedes ya alcanzaron la perfección. Pero para los que no, le predicamos hoy. Y entonces dice, si oyes hoy su voz, y esto lo dice el Espíritu Santo, dice el 7, si oyereis hoy su voz, y todos los días oímos su voz, y si tú enciendes una emisora de radio, si tú enciendes un canal de televisión, si tú abres una Biblia, si tú te pones hasta el versículo del día, ya te está Dios hablando. Y lo poderoso de la palabra de Dios es que como la palabra de Dios no es natural, sino espiritual, es que aunque un versículo te hable de la grandeza de las obras de Dios, tú tienes un problema y te ministra tu problema. Porque la palabra tiene profundidad, no es literal. No es en un lugar de la Mancha, sí, Castilla-La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar, que no se quiere acordar del nombre, no lo quiere decir. No. La palabra de Dios tiene profundidad. Y cuando tú tienes un problema, es medicina para tu problema. Aunque no sea el versículo idóneo, ya te está ministrando. Ya está aumentando tu fe, como cuando tú riegas una maceta que se está secando y le echas agua y notas cómo la maceta lo agradece. ¿No lo has notado nunca? Parece que le han metido un suero vitamínico. Y aunque está pachucha, pero parece que se mejoró. Pues así es con nosotros la palabra. Pero cuando la oímos de verdad y no endurecemos el corazón. Porque yo he visto muchas personas, y me ha podido pasar a mí también, que cuando la palabra de Dios me ha hablado lo que no me interesa, me enfurezco. O tú no. Nos ponemos rabiosos, nos ponemos de mal humor. Porque hay todavía mucho orgullo que tiene que desaparecer. No endurezcáis vuestros corazones. Ahora, lo bonito es que Dios nos da la palabra, pero el que endurece el corazón es el hombre, y eso nos tiene que servir para examinarnos. ¿Por qué endurecemos el corazón? ¿Por qué hay entre nosotros a veces, yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero a veces, cuando estábamos más tiempo juntos, ahora ya nos vemos nada más que en las reuniones, pero cuando comíamos juntos y todo eso, ¿por qué a veces, una vez al año, había algún roce entre un hermano o una hermana? ¿Y por qué había eso? Porque endurecemos el corazón, lo endurecemos. Porque si no endurecemos el corazón, todo es un bálsamo. Y la palabra es la que tiene que entrar en nuestro corazón sin que sea un frontón, sino tiene que ser un buen terreno que
se empape de ella. Y entonces dice, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, vieron milagros 40 años, vieron el poder de Dios 40 años, pero no les sirvió para convertirse ni un solo día. Los milagros no tocan el corazón. Los milagros no cambian las personas. Los 9 leprosos que fueron sanados por Jesús no se convirtieron a Jesús. Solo uno vino a Él. El que Dios haga un milagro no es matemáticamente indicador de que ya la persona se convierte, porque somos ingratos y desagradecidos. Entonces tenemos que entender que ellos vieron las obras y como vamos a ver, aunque vieron las obras y el poder de Dios, no conocieron el corazón de Dios. No conocieron su corazón, no conocieron que Dios merecía obediencia, merecía unas orejas grandes para oír, captar como parabólica la palabra y un corazón grande para retener la palabra. Y ese es el problema en toda la historia de la humanidad de la iglesia, que a veces no retenemos la palabra, hermanos. Conocemos la palabra. Yo sé que termina un culto y no lo digo de una manera ni mofándome ni nada, pero todos conocemos palabra y todos podemos dar consejos. Yo sé que todos podemos dar consejos. Para eso estamos aquí, para aprender. Pero lo que hay que hacer es vivir el consejo. Lo que hay que hacer es tener el corazón. Predicar puede predicar cualquiera. Vivir solo los que están enamorados del Señor. Solo los que son un sacrificio vivo. Predicar, predica mi teléfono móvil si tú quieres. Predicar, predica un ordenador. Predicar, predica hasta un loro. Le enseña un versículo y te lo dice. Pero vivir la palabra de Dios no lo hace un móvil, no lo hace un ordenador y no lo hace un loro. Y muchos cristianos tristemente tampoco. Triste, pero cierto. Es una realidad. Entonces debemos de entender que la palabra de Dios no es para tenerla en la mente, sino para ponerla por obra, para examinarnos y para dejarnos transformar. Y déjame decirte que nosotros mismos podemos estar convencidos de que lo estamos haciendo bien, pero si no estamos sujetos a autoridad y a la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nadie puede andar como llanero solitario. Todos tenemos que estar unidos y bajo autoridad. Y el que no se deja corregir, no se deja en las manos del Señor. Y no va a encontrar nunca la paz, no va a encontrar nunca el reposo. Por lo tanto, nosotros tenemos que oír la palabra y no endurecer el corazón, porque ellos viendo todos los 40 años, todas las obras de Dios, sin embargo dice que hicieron a Dios disgustar. En el versículo 10, a causa de lo cual, esto es grave, me disgusté contra esa generación. ¿Tú quieres tener a Dios disgustado? A Dios hay que tenerlo contento. ¿Por qué? Porque nos va a destruir. No, porque Él lo ha dado todo por nosotros, hermanos. Él dio a Jesús, Él lo entregó por amor a ti. Él lo derramó, lo sacrificó. Él entregó, no escatimó nada. Y nosotros vamos a estar ahora poniéndole excusas a Él. Somos de Él. Ya no vivimos nosotros, ahora vive Él. Entonces dice que Dios se disgustó. Yo no quiero tener a Dios disgustado, pero no porque me venga mal, sino porque ¿cómo yo voy a hacer disgustar a la persona que más, persona, para entendernos, ¿vale? Que más, al ser que más me ama, al ser que me perdona, al ser que necesito, al ser que clamo cada día, al ser que cuando tengo un problema y cuando no tengo un problema estoy dependiendo de Él. Al ser que me saca de los agobios, de los atolladeros, al ser que me da la vida, ¿cómo yo voy a estar disgustándolo? Muchos de vosotros, sobre todo en Latinoamérica todavía, se respeta mucho al padre y a la madre, ¿verdad? Aquí eso ha cambiado mucho, aunque se supone que en la iglesia eso tiene que estar funcionando. Pero vosotros sabéis que hay personas que no harían nada para desagradar al padre o a la madre. Uno prefiere hasta perder, ¿verdad? ¿Y cuánto más al Padre de los cielos? Como nos dicen Hebreos, si nos disciplinaban nuestros padres y lo hacían como ellos creían, y a veces no lo hacían bien, pero era por nuestro bien, y los venerábamos
¿Cuánto más debemos de venerar? ¿Cuánto más debemos de agradecer la corrección de Dios? Y sin embargo, Dios nos corrige y cerramos el corazón. Y yo te voy a decir algo. No lo digo por los que estáis aquí, de verdad, lo digo en serio. No lo digo, pero muchas personas a veces me han dicho: pastor, si usted ve que yo me desvío, dígamelo. Y yo te digo que hay hoy día que andar con pies de plomo para decirle a una persona que no va bien o que no está haciendo algo bien. Te lo digo con conocimiento de causa. Lo más fácil es que se vaya de la iglesia, ya de entrada. Eso es lo más fácil. Cuando tú quieres dar un consejo para alguien, que es para su bien, que es para su futuro, que es para que le salgan las cosas como espera, para que sea un instrumento en las manos del Señor, el primer pensamiento que le viene a la persona es: me están rechazando, no me valoran, porque hay una atmósfera espiritual violenta hoy día. Porque el enemigo, a través de nuestra carne, nuestra alma y el poder espiritual que el enemigo influye y contamina la atmósfera, si una persona no está bien conectada a Dios, y el primer paso es conectarte a Dios, como quería decir antes y se me olvidó, y Gustavo lo está tratando, pero el segundo paso no es que tú te pases el día entero en la presencia de Dios, el segundo paso es que tú andes en la voluntad de Dios y seas fructífero y fructífera para Dios. Y que tú puedas hacer las obras que Dios preparó de antemano para que tú andes en ellas. Amén. O sea, la comunión es fundamental, es el inicio. Tú para beber una botella de zumo tienes que abrirla. Primero hay que abrir la botella, si no, no puedes beber. Pero después hay que bebérsela, hay que echarla en un vaso y hay que beber. Tú no puedes servir, servicio sin comunión trae turbación, pero la comunión no queda donde se está explicando. Ese es el primer paso. Pero de ahí tienen que salir siervos y siervas de Dios que hacen la voluntad de Dios y el plan de Dios. No se trata de vivir una vida, wow, yo ya voy en las nubes, ya lo tengo todo. No, ahora la iglesia te necesita. Ahora la iglesia tiene que aprovecharse de ti. Ahora tú tienes que ser un ejemplo a los demás. Eso ya lo logré, ya tengo comunión, ahora vivir la vida. No, ahora eres un instrumento útil. Ahora eres un instrumento en las manos del Señor. Ahora ya afilaste, ya eres un bisturí bien afilado que el cirujano puede coger y puede abrir y quitar el tumor. Porque si no tienes filo, si no hay comunión, no podemos ir para ningún sitio. No somos un instrumento útil. Entonces, continuamos. Y dice: por tanto, ellos, me disgusté contra ellos, dice el 10, y dije: siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que siempre están vacilando, que siempre están, ahora sí, ahora me entrego, ahora no me entrego, inconstante, no decidido. Siempre están, bueno, es que esto cuesta mucho, o un día me consagro, otro día me desconsagro, es que no valgo, es que Dios... No, hay que determinar vivir para Dios. Y eso es una decisión que uno tiene que tomar. Esto es como cuando yo estaba en el mundo y yo fumaba muchísimo y decía: dejo de fumar. Bueno, y lo he pasado muy mal hoy fumo, ya dejaré. No, hay que decidirlo. Dios te va a dar la fuerza, pero hay que decidirlo. Y entonces continúa diciendo que andan vagando, andan en dos pensamientos, como le dijo Elías al pueblo de Israel, que por qué estaban vacilando entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, pero si no, seguid a los Baales. No pueden estar columpiándose ahora en el mundo, ahora las cosas de Dios, ahora las cosas de la iglesia, ahora los amigos. No. Uno tiene que determinarse. Uno tiene que tomar una decisión. Si tú quieres ver tu vida fructífera para Dios y tú quieres tener una honra eterna con Él, que Él lo merece igualmente, aunque no te dé nada, pero es lo que Él merece, debemos entonces posicionarnos. Y entonces dice: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Sí sus obras, sí los milagros, sí el poder, pero no sus caminos, no sus propósitos, no los designios de su corazón. Y yo de verdad admiro cómo Dios nos dejó el libro de Job para ver un hombre que estaba perdiéndolo todo y todavía esperaba en el Señor. Se postró y adoró. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. Job conocía, y no conocía como conoció, porque él dijo:
ahora te conozco. De oídas te había oído. Pero él conocía que aún en lo que estaba sufriendo había un propósito del Señor. Aún en lo que él estaba sufriendo, y era un sufrimiento que por nadie pase, la pérdida de todo lo que tuvo terrenal, aún la salud y su integridad física, pero él se aferró a Dios y creyó en los propósitos de Dios. Y entonces dice, ellos 40 años conociendo mi poder, se abre el mar rojo, cómo les doy el maná, cómo les doy codornices, cómo los sano, cómo no se envejecen los vestidos, cómo no se deteriora el calzado. Yo siempre con ellos. Pero ellos no conocieron jamás mi corazón. No conocieron mis caminos, por donde yo los quería llevar, cuál era mi voluntad. Es como los hijos rebeldes. Miren, esto lo van a entender los que son padres. Son como cuando los hijos se puedan poner rebeldes, o hay hijos rebeldes en las familias, sobre todo no de la iglesia. Y los padres dan la vida por ellos. Y los padres le dan el consejo y los hijos se revuelven. ¡Ah, tú me haces la vida imposible! ¿Qué va a querer un padre y una madre en condiciones normales? Pues lo mejor. Y los hijos se rebelan. Así estaba el pueblo de Israel. Y un padre, una madre con un buen consejo, mira, hijo, hija, haz esto. ¡Ah, siempre me estás criticando! No, se ha perdido el respeto, se ha perdido la referencia. Está el ambiente tan tóxico en este tiempo. Pues eso nos está pasando también como pueblo. Y ya les pasaba al pueblo de Israel. Dios necesitaba un pueblo para moldear, no un pueblo para pelear. Y peleaban con Dios. Entonces dice que eso les disgustó y que además juró en su ira, el 11, no entrarán en mi reposo. ¿Qué quiere decir? Que no iban a tener paz. Ya lo estudiamos esto hace años, pero voy al grano de la retención. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad. Es decir, tomar la palabra como algo vano, no retenerla. ¿Por qué no retenemos la palabra? Porque somos incrédulos a la palabra. Porque decimos, bueno, eso no es tan importante para mí, eso ya me lo conozco, ya Dios lo hará. Eso es incredulidad, hermano. Cuando una persona toma en serio la palabra tiene poder. ¿Qué decía Jesús? Si crees, puede. Levántate. ¿Qué tiene que hacer el cojo? Creer y levantarse. Pero si no se levanta... Cuando tú recibes una palabra en la iglesia, tienes que creerla. Y por la fe y la paciencia se le dan las promesas. Pero tienes que creerla. Y tienes que retenerla. Como decíamos ayer en la escuela bíblica con Abraham y Sara. Creyeron. Contra todo pronóstico. Contra toda probabilidad. Contra toda posibilidad natural. Pero al creerla... Porque si Abraham no lo intenta con Sara, no hubieran tenido a Isaac. Tuvieron que creer. En esperanza contra esperanza, como Moisés, pero tuvieron que creer. Amén, ¿entendemos eso? Entonces tú crees a la palabra de Dios. Cree que tu familia va a venir a los caminos del Señor. Lo veas tú o no, van a venir. Créelo, que se active. Tú tienes que creer de alguna manera que solo creyéndolo y no viendo la realidad actual es cuando va a venir. Tienes que creer que todas las cosas que Dios dice en su palabra para ti, para tu familia, para el propósito de tu vida, eso va a llegar un día. Porque si nos quedamos atrancados, no tenemos por qué verlo, se desactiva. Es como sacar de una pistola la bala, aunque le dé al gatillo ya no hay capacidad de defensa. De modo que dice... Mirad que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos, ahora con casco y protección, porque esto de exhortar, vamos a poner animar. Animaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Yo lo he dicho muchas veces, hermano, cuando alguien te llegue, ay, mira, mira cómo me han tratado a nivel iglesia. Lleva cuidado, hermano, hermana. Porque los que supuestamente le han tratado mal, que puede ser, pero eso hay que verlo. Hay que oír las dos partes. Los que supuestamente le han tratado mal, pueden haber cometido un error. Pero el murmurar, criticar y juzgar, sin saber además, y desde un punto de subjetiva, es un pecado gravísimo también. Y eso lo único que hace es que haya pecado que nos lleva a la incredulidad. Porque
estamos pecando. Es un ejemplo. Entonces, tenemos que aprender a sujetarnos, a someternos, a ser obedientes, a recibir la palabra, saber agachar la cabeza, saber vivir en humildad, en hermandad, saber vivir en amor. Amén. Y el que ama a su hermano está amando a Dios. Ahora, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Escucha, somos hechos, ya lo vimos hace poco, de la naturaleza divina. Participantes de sus aflicciones, de su naturaleza, de su gloria, de su herencia, de sus promesas. Somos investidos de Cristo, participamos de Él, participamos del cuerpo de Cristo, también de la iglesia, pero todo eso a fin con tal de que retengamos. Ahí vemos otra vez. Hay que retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Y cuál es la confianza del principio? Que Jesús es el Señor y nosotros somos sus siervos. Hay que retener esa confianza. Hay que retener la palabra. Hay que retener el evangelio. Hay que retener el amor de Dios que está descrito en todo el evangelio, en la palabra. Y continúa diciendo, entre tanto que se dice, si oís su voz, lo dice por segunda vez, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación que provocaron a Dios por hacer eso. Y entonces vamos a saltar un poquito más adelante, dice el 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Es decir, como principio bíblico, aunque esto es el Antiguo Testamento, el principio está vigente. Los desobedientes no tienen paz. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está en paz, confiado como un león. Dice un versículo en el Antiguo Testamento, no hay paz para el impío. No hay paz. Dice en Salmos, mientras callé en el pecado, se envejecieron mis huesos. Es decir, el pecado hace envejecer por dentro. El pecado hace secar los huesos. Dice que el verdor, la vigorosidad, la capacidad de echar hacia adelante se convirtió en un desierto, en un sequedal. Pero dice, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es decir, cuando viene el arrepentimiento, cuando viene el corazón que quiere obedecer a la palabra. Y entonces dice que ahí sí vuelve otra vez la liberación, vuelve otra vez la alegría y el gozo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es para retenerla y nosotros tenemos que retener la palabra de Dios para participar de su naturaleza, pero además también dice que no van a entrar en reposo aquellos que desobedecen. Y no pudieron entrar en la tierra prometida, en las promesas de Dios ahora para ti y para mí, en lo que Dios tiene para ti y para mí, para la iglesia. ¿Por qué? Por incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad, hermano? En este caso, como estamos viendo, el no darle el valor debido a la palabra de Dios. No creer sus promesas, no creer sus mandatos, no creer lo que la Biblia dice. Eso es incredulidad. La incredulidad no es solo que uno, yo ya creo porque yo ya soy cristiano, voy a la iglesia. No. Vamos a ver tu vida, a ver si tú crees o no. ¿Por qué tú estás haciendo esto si la Biblia dice que no? No, es que Dios... No, eso es falta de temor. Tú eres incrédulo. Amén. Es verdad que conoces intelectualmente la palabra, pero si tú no tratas bien a tu esposa, permíteme, tú eres un incrédulo. Peor que un incrédulo. Amén. Si tú no haces lo que la Biblia dice en cualquier punto, tú no me das testimonio de que tú vives la palabra del Señor. Entonces tienes en poco la palabra, dejas caer en tierra la palabra. La esposa también tiene que respetar a su marido y tiene que buscar la unidad. Siempre en lo que sea del Señor debe escuchar también al esposo, en las locuras carnales no. Entonces son muchos mandatos para todos, pongo solo un ejemplo. Y continúa. Temamos pues, el capítulo 4, mira, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, es decir, que no va a haber reposo para el desobediente, que no va a haber paz,
que vamos a estar en ansiedad, en estrés, en insomnio, que vamos a estar desatinados, desenfocados, que no nos va a venir lo que esperamos porque no estamos andando en su voluntad y el poder de Dios no se puede manifestar así en nuestra vida. Entonces nos dice que permaneciendo esa promesa, ahora en el nuevo pacto, llevemos cuidado porque no vamos a alcanzar el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y a ellos no les aprovechó el oír la palabra. No la retuvieron, no les aprovechó. No pudieron sacarle fruto a las promesas. No les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe. No le dieron el valor. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Ahora, nosotros sí retenemos, por eso ahora dice el 6, mira, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en ese reposo y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, y ahora dice, otra vez determina un día y sigue otra vez. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, 3 veces ahora la tercera, si oyereis hoy su voz. En otras palabras está diciendo, mira, esto es del antiguo pacto, esto es del pueblo hebreo, esto pasó en el desierto, esto es algo que es histórico, pero ahora lo digo para el nuevo pacto. Si esto fue con ellos, también es con nosotros. Y dice, lo digo una vez más, que es la tercera ya, por testimonio de 2, por 2 veces ya es suficiente, pero una tercera más. Y ahí vemos que se da la perfección divina de la Trinidad, una por cada uno. Es un decir. Y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y pone ahí unos ejemplos. Y dice el 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Yo le doy gloria a Dios, yo le he visto eso en prisión, yo lo he visto en nosotros. Yo he visto con qué gozo y alegría hemos estado sirviendo cuando todo estaba confinado en el banco de alimentos aquí. Y como si ahora nos confinan, seguirá pasando. Y personas perdiendo el trabajo, pero con fe en el Señor. Y con incertidumbre, pero la fe nos sostuvo. Porque nosotros no dependemos de lo que pasa en el mundo, sino de nuestro Señor Jesucristo. Somos sus siervos y le servimos. Amén. Y entonces nos dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Qué hermoso. Hay un reposo, hay un estilo de vida diferente, mi hermano, mi hermana. Hay paz para el que ama a Dios. No hay paz para el impío, pero hay paz para el que ama a Dios. Y entonces nos anima ahora. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues, esto hay que procurarlo, hay que buscarlo, entrar en aquel reposo. Y ahora nos habla de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Es decir, la palabra tiene todo el poder. No voy a eso porque si no, no acabo. La palabra es viva, eficaz, entra hasta lo más profundo, parte, distingue entre las emociones, lo que es personal, lo que es de Dios. Necesitamos la palabra y retenerla porque eso va a hacer limpieza en nuestro interior. Pero sigue diciendo ahora el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, primero Jesús bajó, pero después subió. Se hizo hombre, pero resucitó. Él está en los cielos, pero Él fue primicia. Nosotros vamos a seguir su suerte. Hemos venido, pero vamos a subir. Estamos aquí, como Él estuvo, pero volveremos con Él. Él se fue a preparar morada para nosotros. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, que la muerte no lo pudo retener. Aleluya. Igual que a Él no le pudo retener, a ti y a mí tampoco nos va a retener. Eso es nuestra esperanza, hermano. Mira, yo lo digo por mí, yo no voy a dejar mi carrera de abogacía y todo lo que yo tenía. ¿Para qué? Si esto no es verdad, si yo no lo creo. ¿Para qué? ¿Por qué? Y como alguien dijo, si esto fuera mentira, habría que inventarlo. Porque ¿quién cambia vidas sino Jesús? ¿Quién trae paz en la tormenta sino Él? ¿Quién restaura lo que ya no vale sino Él? El ser humano cuando ve a una persona desafiada, ya no hay solución, a la cárcel o al psiquiátrico. Y llega Jesús y lo hace bello y hermoso, hermosa. ¿Qué pasó con el gadareno? Ya no sabían ni con qué atarle, aún las cadenas las rompía. Llegó Jesús y eso es lo que hizo con nosotros también, ¿verdad?
nos vistió, nos ordenó, sentado a sus pies y en juicio cabal. Una persona que andaba desnuda, que lastimaba a los demás, se lastimaba a sí mismo, moraba en los cementerios, en los sepulcros, era una persona violenta, no lo podían sujetar, rompía las cadenas con lo que le sujetaban, pero a los pies de Jesús hubo una transformación. De modo, hermanos, que tenemos ese privilegio, ese es nuestro Dios. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó el cielo, que es real, que vino primero pero resucitó después, que ha roto no la barrera del sonido, sino la barrera de lo imposible, retengamos nuestra profesión. ¿A qué se refiere con profesión? Nuestra fe, la palabra que se nos ha dado. La importancia de la palabra que hemos recibido. En otras versiones habla de nuestra fe, nuestra convicción. Retengamos nuestra fe. En otras versiones dice no dejar de confiar en Él o seguir confiando en Él. En otras palabras, para acabar, Dios nos da palabra de sobra. ¡Cuánta palabra, Dios mío! ¡Cuánta palabra! Es increíble la cantidad de palabras que nos ha traído por años. Es increíble la cantidad de palabras que hay aquí, más la interpretación que Dios te va a ir dando sobre ella. Es increíble, es inagotable, son pozos inagotables. Pero lo que hacemos con la palabra es lo que disgusta al Señor o alegra al Señor. Es lo que hace que nosotros participemos de su naturaleza divina y nos tome como su cuerpo. Y tú si eres... Mira, muchos dicen, ¿he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? Y andan buscando pistas con la lupa. ¿Tú quieres saber si tú participas de la naturaleza divina? ¿Qué hemos visto? Fe en sus promesas. No endureces el corazón. Hermano, cuando nos salga cada uno de nosotros o nosotras, las que estáis aquí, cuando nos salga la carne, acuérdate que tú tienes que participar. Si hay espíritu de vida en ti, si has nacido de nuevo, tienes que participar de la naturaleza divina. La palabra tiene que venir a ti, y si realmente tú tienes fe en la palabra, no puede salir ni el indio, ni el macho ibérico, ni el chino chunchú. No, tiene que salir el espíritu de Cristo, del Cordero. No podemos ser una cabra loca, desbocada, tenemos que ser bueyes. El indio apache, hay de todo, ¿no? Pero tú sabes. Lo importante es que seamos lo que tenemos que ser, hijos de Dios. Entonces, participamos de la naturaleza divina, como hemos visto. Pero además tenemos una profesión que es una fe, una vida en fe, que nos hace traspasar los cielos. Y además nos hace traspasar los cielos no solo cuando muramos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que había estado en el cielo, en la presencia del Señor. Está hablando en el Espíritu. Pero tenemos puertas abiertas. Cuando de verdad tú retienes la palabra, crees a la palabra, le das valor a la palabra, te examinas en la palabra, no solo estás participando de una naturaleza divina, sino que tienes libre entrada de verdad, que luego habla ahí de la libre entrada al trono de la gracia. Y creemos, hermanos, creemos que todos entramos al trono de la gracia, pero yo te digo hoy algo y yo te reto, y no me lo tomes a mal, no todos entran al trono de la gracia. Algunas veces, como el fariseo, el publicano, oraba consigo mismo, con orgullo, altivez, falta de perdón, rencor. Tú no estás ante el trono de Dios. Estás ante tu trono. Y puedes sentir un abrazo y un cosquilleo, y el mismo Satanás te abraza. Sigue así, machote, machota, de rechupete, no hay otro ni otra como tú. Y sale de la presencia de Dios, del Dios yo, con fuerza. Y a todos los que ven los pisas como cucarachas. Tú no sabes quién soy. Déjame que... Y ven a la iglesia a servir, y en vez de servir, los pone a todos a hervir. Y a parir. Ese no es mi Dios. Mi Dios me hace participar de su naturaleza divina, de cordero, mansedumbre, templanza, amor,
gozo, paz, fe. Su palabra se hace rema en mí. Y entonces no solo eso, sino que me hace traspasar el cielo. Me hace llegar al trono de la gracia. Y me hace ver cómo Él es. Y de cómo Él es, yo me lleno, me impregno y me transforma. Te voy a decir algo. Lo que más me pesa a mí en la balanza de un hombre o una mujer maduros es el carácter. Cuando se prueba. A mí los dones no me impresionan, pero el carácter sí. Cuando a una persona se le aprieta, se le pone a prueba, persevera, hay amor, hay gozo, hay fe, ahí hay madera, ahí hay madurez. Porque esa persona traspasa el cielo, no se queda con lo terrenal, no se queda como el gusano en la tierra, vuela a las alturas, hay una transformación. El espíritu puede más que la carne. Y Dios quiere hacerte participar de la naturaleza divina, pero ¿cómo? Reteniendo tu profesión, la palabra, llevarla a cabo, vivirla, creerla, ponerla por obra, es fundamental. Y para eso también hay que leerla y escudriñarla. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, tú nos hablas. Ya llevamos varias sesiones, solo tú sabes por qué. Porque seguro que como tu pueblo en el desierto, tú tenías una misión para ellos. Tú querías llevarlos a la tierra prometida, esa tierra prometida de la que iba a fluir leche y miel. Y solo se hallaron, de tantos miles, solo se hallaron Josué y Caleb. Ellos eran de un espíritu diferente, pero hoy nosotros nos ponemos de acuerdo, intercedemos primeramente por esta iglesia donde nos has plantado y te pedimos que nos des un espíritu diferente como a Josué, como a Caleb. Oh Padre, levantamos nuestra oración intercesora de guerra, te pedimos que sea desarticulada toda maniobra del diablo, del enemigo, rompemos toda maquinación diabólica, rompemos toda ceguera espiritual, abre los ojos del entendimiento, quita las tinieblas, quita esos corazones entenebrecidos, que resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Abre, Señor, despierta a los que duermen espiritualmente, levanta un ejército. Tú nos quieres profesando esa profesión de fe, tú nos quieres, Señor, participando de la naturaleza divina, tú nos quieres creyendo a tu palabra, creyendo a tu poder, tú nos quieres despertar del letargo, de la comodidad, del confort, tú nos quieres comprometer. No hay nada más hermoso que vivirte a ti, que consagrarnos a ti y que vivir para servir a nuestros hermanos. Levanta a esos Josué, a esos Caleb, a esas Esther, a esas, Señor, a esas Rahab. Levanta a esos hombres y mujeres, a esas Marías, a esos José. Levanta a esos Timoteos. Levanta, Señor, a todos aquellos que están dispuestos a poner el reino de los cielos antes que su propio reino, a traspasar los cielos, a traspasar las circunstancias difíciles y llegar a tu presencia. Y no como el publicano orar con ellos mismos, sino que salgamos de tu presencia justificados y habiéndote agradado, porque no solo hemos conocido los milagritos, no solo hemos conocido lo que te hemos pedido, sino que hemos conocido tus caminos, tu voluntad y tus propósitos. Levanta ese pueblo, no solo con nosotros, Señor, lo hacemos extensible a todos los que nos hayan seguido, a todos los que hayan visto o de alguna manera oído este mensaje. Lo hacemos extensible a todos nuestros hermanos en todas las iglesias de la región, a todas las iglesias de la nación, a todas las iglesias del mundo entero. Levanta, Señor, ese ejército que tiene que manifestarse, porque todavía, Señor, todavía tú no has venido, y hasta que tú no vengas hemos de luchar con todas nuestras fuerzas y ser hombres y mujeres valientes y esforzados para darte la gloria. Despídenos en tu paz y en tu bendición y llévanos a nuestros hogares totalmente, Señor, estimulados y retados a empezar a valorar tu palabra y a dejarnos transformar en nuestra naturaleza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.